Buenas noches, queridos hermanos, a todos los que nos sintonizan a través de este canal. Hoy queremos abordar nuestro segundo tema sobre la oración y nos acompaña en esta noche mi querido hermano Pastor Douglas Vilche. Bienvenido, Pastor. Gracias, hermano. Dios les bendiga a ustedes también y damos gracias al Señor que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes también este tiempo. También damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor Larry Parrales. Muy buenas noches, bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes. Es un placer estar acá nuevamente con todos ustedes. Les invito a que ahí donde están nos acompañen en oración para iniciar este estudio. Cierra sus ojos ahí donde está. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, Dios del cielo, Rey del universo. Una vez más, Señor Dios, nos reunimos para escudriñar tu palabra, Señor. Y no queremos, mi Dios, hablar, mi Dios, con filosofía humana o sabiduría humana, mi Dios. Queremos, mi Dios, abrir las Escrituras. Queremos que el Espíritu Santo de Dios hable, mi Dios, a través de nosotros. Mi Dios, glorifícate en este momento. Guía a mis hermanos acá que van a estar, mi Dios, compartiéndonos la palabra, Señor, para que sea de bendición a todos los que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada iniciamos lo que fue el tema de la oración. Y si usted recordará nuestro tema de la semana pasada, hablamos sobre la importancia de la oración. Y estuvimos hablando sobre nuestro principal ejemplo. Jesús es nuestro principal ejemplo sobre la oración. Y meditamos sobre el texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35. Le invito a que recordemos este pasaje base del estudio de la semana pasada. Dice así las Escrituras: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Hermanos, qué interesante este tema de la oración. Hoy queremos abordar nuestro segundo tema de la oración. Y si ya la semana pasada hablamos sobre la importancia de la oración, hoy queremos hablar sobre qué beneficios encontramos a través de la oración. Quiero iniciar diciendo que la oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Cuando nosotros oramos, cuando hacemos una oración real, comenzamos a pensar como Dios piensa. Comenzamos a desear como Dios desea. Comenzamos a amar como Dios ama. Pero bien, iniciemos. Podemos nosotros encontrar ejemplos de personas en la Biblia que priorizaron la oración como lo más importante en su vida. Claro que sí. Como bien mencionaba hace un momento y lo hablamos la semana pasada también, el mayor ejemplo que tenemos es el mismo Señor Jesucristo. Él era una persona de oración. Se levantaba temprano y oraba. Pero no solamente él, en la Biblia también encontramos otras personas, por ejemplo el rey David, en el Salmo capítulo 63, versículo 1, menciona algo importante. Antes de leer el texto, quiero mencionar algo. Cuando el rey David escribió Salmos 61, 62 y 63, posiblemente él estaba huyendo de la persecución de su hijo Absalón. Se encontraba solo, tenía dificultades, y en medio de esa dificultad él escribe el Salmo 63 y lo dice así, versículo 1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fíjense bien que hay dos cosas importantes. Primero él dice, Dios mío eres tú. Cuando él está solo, cuando él experimenta la soledad, él encuentra una compañía en el Señor. Pero la forma en la que él expresa eso me encanta en la otra parte del texto, porque él dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y mira lo que dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es decir, el Señor suple esa necesidad. Y tanto así era tan importante el tema de la oración para el rey David, que él estaba dispuesto incluso a sacrificar su sueño. El versículo 6 de ese mismo salmo dice,
Cuando me acuerde de ti en mi lecho, es decir, en mi cama, cuando ya esté acostado. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Normalmente en la Biblia, cuando habla de la vigilia o por la noche, se refiere a 3 vigilias, es decir, la noche se divide en 3 vigilias. Y una persona que vivía o experimentaba las 3 vigilias era una persona que estaba atravesada por problemas de insomnio. Y el rey David no tiene ningún problema con sacrificar esas 3 vigilias para orar al Señor. O sea, que el rey David, pastor, anteponía la oración a su propio sueño. Así es. Hermoso ejemplo, pero habrá otro ejemplo que encontramos en la Biblia de personas que priorizaban la oración como lo más importante para ellos. En este sentido, claro que los hay, pero vamos a citar uno de tantos ejemplos y quiero leer lo que dice a continuación en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4, y dice así: así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Evidentemente hay un contexto. El contexto de este es que la iglesia estaba creciendo. Así como judíos, así también los griegos se estaban convirtiendo al Señor. Sin embargo, como en muchas ocasiones pasa por el factor humano, comenzaron a haber ahí ciertos inconvenientes, ciertos desacuerdos. Entonces los apóstoles estaban en ese dilema entre servir a la gente, administrar esa situación, y la cuestión en cuanto a la oración y la proclamación de la palabra. Entonces llegaron a una decisión de nombrar un grupo de hombres que se encargaran de hacer este trabajo, de servir y administrar. ¿Para qué? Para que ellos no descuidaran tanto lo que era el momento de la oración como la predicación de la palabra. Sin embargo, para mí esto es algo ejemplar. Esto es algo ejemplar porque ellos vieron que, aunque aparentemente era bueno, ¿verdad?, el apoyar esto de la administración, había algo más relevante que era en relación a la oración. Y ellos, al parecer, se dieron cuenta que estaban descuidando esta área. Pero con nosotros pasa lo contrario. Con nosotros, ya sea en nuestras vidas naturales, en nuestros trabajos, en nuestras familias y aún dentro de las iglesias, pasa lo contrario. Priorizamos todas nuestras actividades, priorizamos todos nuestros planes personales y hasta después comenzamos a darle relevancia a lo que es la oración. Es decir, priorizamos, por ejemplo, nuestras actividades en la iglesia, los cultos, campamentos, cualquier otra actividad que organicemos, ¿verdad? Y hasta después nos acordamos de orar. Y hablamos de oraciones light, o las oraciones ligeras, oraciones de unos 20 o 30 segundos, ¿verdad? Pero no esa importancia que debería tener para nosotros. Así como hablaba el pastor Douglas de David, de llevar una vida temprana, que sea lo primero que hagamos en cuanto nos despertamos. Y a veces lo primero que hacemos es solo revisar el teléfono. Es interesante cómo la Biblia menciona, habla de los hombres de Dios, cristianos como ustedes, como yo, que la oración no la vieron como algo secundario. Realmente para el cristiano que está siendo ejemplo en la Biblia, la oración era algo sumamente importante. Pero bien, ya hablamos sobre la importancia de la oración, pero hablemos en sí de lo que es este segundo tema de la oración. A ver, hablemos de qué beneficio encontramos nosotros a través de la oración. ¿Existen ejemplos en la Biblia que nos demuestren el beneficio que obtiene la persona que ora? Yo siempre he dicho, cuando enseñamos acerca de la oración, que tenemos una idea equivocada muchas veces cuando pensamos en el poder que tiene la oración. Porque creemos que la oración es como una llave que por fuerza dobla el brazo de Dios y podemos obtener lo que queramos a través de eso. Pero realmente es más allá, que uno tiene que ir más allá en el análisis con respecto a lo que podemos obtener en la oración. Y la oración cambia.
transforma, nos hace diferente. El mayor ejemplo que usted puede encontrar de una persona siendo transformada a través de la oración es el mismo relato donde el Señor Jesús, junto a tres de sus discípulos, experimentan un suceso sobrenatural que hasta su vestidura, dice la Biblia, se transforma. Ustedes leen Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29, esta parte importante. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiero mencionar que ninguno de los otros evangelios menciona este detalle importante que menciona Lucas. Que cambió Cambió su rostro. Dos cosas importantes. Primero, Lucas menciona que Jesús junto a tres de sus discípulos subieron al monte a orar. Y en el versículo 29, mientras oraban, según Lucas, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras o su vestido se hizo resplandeciente, se cambiaron. A eso se le llama el proceso de la transfiguración. Cuando una persona ora, definitivamente va a ser observado un proceso de cambio, y es muy notable un cambio de una persona que vive una vida constante de oración. No solamente sirve para estar pidiéndole cosas a Dios, también te sirve para ser transformado, para ser cambiado. ¿Cómo aplicamos nosotros en la vida práctica de todos los cristianos eso de la transfiguración de Jesús? O sea, Jesús oró y su ropa cambió, su rostro cambió, pero ¿cómo lo aplicamos? Tal vez alguien que nos está viendo dice, realmente me va a pasar lo mismo, yo oro y mi ropa va a resplandecer. ¿O de qué manera nosotros lo podemos aplicar, pastor, a las personas que oran? Podríamos aplicarlo entendiendo primero la razón por la que el Señor Jesús lleva a esos tres discípulos al monte. Y era para mostrar verdaderamente quién era Él. La primera cosa que debemos de comprender cuando hablamos de la transfiguración es que el Señor Jesús no necesitaba una transformación moral. Él nunca pecó. Él tenía una naturaleza santa. Y en medio de esa naturaleza santa, sin embargo, experimentó la transfiguración. Fue tanto el suceso que los discípulos llegaron a creer o llegaron a comparar a Jesús como el profeta Moisés, como el profeta Elías. Pero realmente lo que estaba pasando era que Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que se les venía a continuación. Jesús iba a ser crucificado y ellos iban a empezar a experimentar un proceso de dificultad increíble. Pero a través de esa oración y de ese suceso sobrenatural, ellos encuentran la fortaleza. Y es lo que ocurre en nuestra vida de oración. Una persona que ora y se enfrenta a un proceso difícil de su vida, si está en constante oración, va a lograr soportarlo. Porque en la oración nosotros encontramos respuesta. Pero no solamente eso, nuestro carácter es transformado. No es lo mismo una persona que tiene fe a una que no tiene fe. No es lo mismo una persona que entiende las Escrituras y vive su vida conforme a las Escrituras a aquel que vive sin esperanza, a aquel que vive no creyendo en nada. Pero por esa razón la oración se vuelve tan importante. Y el proceso de la transfiguración, en el caso de Jesús y sus tres discípulos, también puede ser aplicado a través de que nuestras dificultades las enfrentamos con la oración también. Entonces, respondiendo a la pregunta, uno de los beneficios o el principal beneficio que obtenemos cuando oramos es que la oración nos cambia. No solamente físicamente, sino espiritualmente. En el caso de Jesús, usted lo dijo, pastor, no fue una transformación con relación al pecado, porque la Biblia enseña que Jesús no pecó, sino más bien fue una transformación física. Pero en nosotros sí realmente la transformación se vuelve no solo física, no solo en la apariencia, sino también espiritualmente. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos encontrar ejemplos, no solamente quedarnos con esto, sino que citemos algunos ejemplos de la Biblia de personas que vivieron esa transformación.
¿Podemos citar algunos ejemplos de la Biblia de personas que sufrieron transformación cuando oraron? Yo creo que evidentemente sí podemos citar algunos ejemplos. Es interesante que muchas veces no experimentamos esos cambios en nuestra vida porque no vivimos no llevamos una vida de oración genuina. O sea, oramos, pero oramos a mi manera, o yo oro a mi manera. Sin embargo, vamos a examinar, por ejemplo, lo que dice Éxodo, capítulo 34, del versículo 29 al 30. Vamos ahí, en nuestro primer ejemplo es el profeta Moisés, y dice así la palabra de Dios. Disculpe, pastor, ¿qué versículo leyó? Éxodo 34, versículo 29 al 30, dice así. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez o la piel de su rostro resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y vieron que la piel de su rostro resplandecía. Así que tuvieron miedo de acercarse a él. Es interesante, en primer lugar, que Moisés estuvo en el monte por 40 días. Dice la Biblia que por 40 días habló con Dios. A veces nosotros creemos que la oración solo es orar unos minutitos y ya está. Cuando nosotros hablamos de la oración, hablamos de un tiempo ameno, un tiempo de intimidad y un tiempo de comunión con Dios. En este caso, Moisés llevó a cabo ese tiempo por 40 días. Cuando él baja, cuando concluyen estos 40 días, el cambio es evidente. No fue evidente para él. Él ni siquiera sabía que su rostro estaba resplandeciendo, que es lo que nos dice el versículo 29. Sino que la gente a su alrededor se dio cuenta de ese cambio en su semblante, como a veces decimos nosotros. Es notorio cuando yo, tú o él llevamos una vida de oración. Es notorio porque aunque yo no lo pueda ver, las personas a mi alrededor lo pueden notar, lo pueden ver. Inclusive hay gente que dice, este sí es un cristiano, es una persona humilde, es una persona con autoridad, es una persona con sabiduría, porque varios de estos factores y varios de este carácter, inclusive el carácter de Dios que lo mencionábamos hace un momento, se muestra en nosotros. Lógicamente, cuando comenzamos a tener una vida de oración genuina. Pero hay otro ejemplo aparte del de Moisés. Quería mencionarte, discúlpame que te interrumpa, antes de que pases al siguiente ejemplo. Ese principio que estás mencionando también nos lleva a otra verdad. Y es que muchas veces nosotros podríamos pensar que tenemos una vida de oración, pero nuestra forma de actuar demuestra eso. Nuestra conducta está reflejando que verdaderamente somos personas de oración. Y es lo que ocurre muchas veces, porque usted puede decir, bueno, no, yo oro por la mañana, oro por la tarde, pero a lo mejor tu comportamiento no. La verdadera oración, la oración genuina, como resultado nos lleva a una transformación. Y es una transformación que debe ser o es evidente hacia los demás. A lo mejor no es evidente hacia mí porque yo ni cuenta me doy, pero los demás sí se dan cuenta que yo, mi esposa, mis hijos saben cuando yo oro o cuando tengo una vida de oración, o al menos ellos van a detectar cuando yo no tengo una vida de oración. Pastor, sí, interesante lo que está diciendo. Si yo oro, pero mi conducta no es de cristiano, ¿qué significa? ¿Que estoy orando mal? ¿Que no estoy orando como debería de orar? Porque la gente cree que automáticamente por el hecho de orar eso te va a cambiar. Pero usted decía que hay gente que puede orar y no cambia en su manera de actuar. Se debe a la manera como oramos. Claro que sí. Debemos de examinar nuestra forma en la que oramos. Debemos de empezar a ver esos detalles que nos llevan a nuestra análisis interior, a
introspección, se le llama eso. Porque empezar a ver qué es lo que necesitamos nosotros para que nuestra oración sea una oración genuina. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Cuáles son aquellos aspectos que necesitamos poner en práctica para que nuestra oración pueda ser una oración que nos lleve al punto que, al igual que Moisés, que igual los siguientes ejemplos que vamos a mencionar, pueda transformar nuestra vida? Me gusta esta parte del comentario, pastor, que usted inició y el pastor Douglas está desarrollando, porque a veces comenzamos a orar y comenzamos a decir en nuestra oración de otras personas, hablamos de los defectos de otras personas, ¿verdad? Señalamos los problemas de otras personas, o sea, nuestra oración comienza con los demás, pero no inicia conmigo. No inicia viendo mis pecados, ¿verdad? Yo sí puedo decir, por ejemplo, en oración, Señor, mira a mi esposa, este y este otro problema, pero no me analizo en oración, como decía usted, pastor, introspectivamente, ¿verdad? La oración tiene que iniciar con nosotros mismos. Muy bueno, muy buen comentario. ¿Habrá otro ejemplo, sí, hablando de personas? Claro que hay otro ejemplo, Yo ¿verdad? voy a mencionar uno, por ejemplo, cuando los discípulos estaban ocupados en la oración, en Hechos capítulo 6, versículo 15, dice de la siguiente manera: todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quiero mencionar que cuando esto ocurrió, a Esteban lo estaban amenazando para matarlo con piedras. Y sin embargo, Esteban en ese preciso momento alzó sus ojos a los cielos, dice en Hechos capítulo 6, alzó sus ojos a los cielos y inmediatamente hubo una transformación. Dice que los que estaban ahí, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, esto es interesante, porque ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, cuando nosotros nos enfrentamos con problemas, ¿cuál es el rostro que hay en nosotros? ¿Cuál es el resultado que hay en nosotros? Yo mencionaba la vez pasada eso. Cuando tu vecina te echa la basura, por ejemplo, ¿qué rostro? ¿Pones el rostro como el de un ángel? A veces no, ¿verdad? Pero cuando eres una persona de oración y tu carácter, tu forma de pensar, tu vida es transformada a través de la oración, te va a pasar lo mismo que Esteban. La gente te va a ver De manera diferente, tu apariencia cambia. Así es. Hermoso ejemplo. Miren que hemos citado dos ejemplos. El de Moisés, cómo cambió su apariencia después de tener esos momentos de oración, ¿verdad? Y el pastor citaba ahorita el de Esteban, cómo también las personas vieron en él un rostro como el de un ángel. Me gustaría que viéramos un ejemplo más de alguien que no solo su apariencia, hablemos de su condición, hablemos de su carácter, de lo que había en ella, de lo que llevaba en su corazón la persona. Tenemos un ejemplo de alguien que cambió cuando oró. Exactamente, lo tenemos con el ejemplo de Ana, ¿verdad? O sea, sí, siempre siguiendo esta línea, es interesante cómo se desenvuelve esta historia. Vamos a leerlo para los que no recuerdan. Ana, la madre del profeta Moisés, y dice así la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 10 al 18. Entonces ella, hablando de Ana, lloró y oró al Señor con mucha amargura, y le hizo un voto y le dijo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda tu vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que ella estaba ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía.
Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Y Elí le respondió: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió: espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Es evidente cómo ella entra con un semblante, con un rostro angustiado, y era tanta su agonía que dice que oraba y hablaba de lo más profundo de su ser. Incluso Elí pensó que estaba ebria, pero era la oración, ella estaba descargando todo el orden. Exactamente, ella estaba en un momento completamente en esa intimidad y comunión con Dios. Y es increíble que al final todo es de este momento. Dice que ella regresó, comió y dejó de estar triste. Hasta en eso se evidencia cuando nosotros vivimos. No significa que no vamos a tener dificultades o adversidades, pero es interesante que hasta en eso se ve cómo la oración puede cambiar la vida de una persona. Hemos visto 3 ejemplos. Me gustaría repetirlos porque quiero que vean. La oración cambia a la persona. Vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de Esteban, y ahorita el pastor Larry acaba de hablar el ejemplo de Ana. 3 personas que después que oraron, después que tuvieron un momento de oración, fueron transformados. Su apariencia, su condición, su estado fueron cambiados. Me gustaría que vayamos concluyendo este espacio, ¿verdad? Y que hagamos comentarios finales, conclusiones finales. Porque si ya dijimos nosotros que la oración te cambia, no lo puedes notar, tal vez tú no sabes qué tanto te ha cambiado a ti, pero las personas te lo van a notar, te van a ver. ¿Cómo concluimos este tema? ¿Qué versículo de la palabra de Dios le gustaría aportar para poder concluir este segundo tema de la oración? A mí me encanta lo que menciona el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, su segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay que notar que Pablo está haciendo mención a algún ejemplo que incluso nosotros abordamos al principio. Y es cuando Moisés baja del monte con los 10 mandamientos, con la ley. Dice que su rostro era resplandeciente. Para que la gente no viera el rostro resplandeciente de Moisés, él se ponía un velo. Pero Pablo, cuando dice que cuando Jesús, y lo dice el 18, el versículo 17, porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Explíquenos en aquel momento nadie podía ver la gloria de Dios, y en este momento tampoco, pero el rostro resplandeciente de Moisés, de alguna forma, muchos tenían miedo de verlo, pero ahora que nosotros tenemos una vida de gracia a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder ser un reflejo de la gloria de Dios. Ya no necesitamos ponernos un velo como lo tenía Moisés. Y por eso es que Pablo dice en el 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo refleja lo que hay en la otra parte. Yo me paro frente a un espejo, yo lo que estoy viéndome a mí. Es una copia idéntica de lo que está
al frente. Eso es lo mismo que ocurre cuando una persona ora y tiene esa constante relación con el Señor a través del Espíritu Santo. La gloria de Dios es reflejada a través de nuestra vida. Entonces, verdaderamente nos damos cuenta que la oración transforma. Y lo dice Pablo aquí también, dice, somos transformados. Y no solamente somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La gloria que el Espíritu Santo imparte al creyente es superior en calidad y duración que la que Moisés experimentó en aquel monte. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad y al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestra mente, nos asemejamos a Cristo. Cuando usted ora, cuando usted empieza a tener una vida de oración, cada día se va a parecer más al Señor Jesús. Pero si nuestra oración está enmarcada únicamente en las necesidades, en que tengo problemas, en Señor ayúdame. Alguien decía una vez, estoy guerreando. Pero realmente no se trata solamente de eso, se trata de que la gloria de Dios debe ser manifiesta a través de mi vida. ¿Y cómo yo puedo ser transformado? A través de la oración. Una persona que no ora, estimado hermano, es una persona que nunca va a experimentar esa transformación. Nosotros somos un reflejo de la gloria de Dios a través de la oración. Es interesante saber también que por medio de la oración sabemos y aprendemos a quién nos dirigimos y de quién debemos de depender. Quiero aportar esto último, ¿verdad? Con Hechos capítulo 7, versículo 55, y dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en su derecha. Es interesante que en muchas ocasiones a nosotros se nos ha enseñado, tienes que poner tu mirada en Dios, tienes que tener tu fe, tus ojos fijos en Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos esto? ¿Cómo aplicamos esto? Simple y sencillamente por medio de la oración. Por medio de la oración es que nosotros aprendemos a tener nuestra fe, nuestra vista puestas en Dios. Sabemos a quién nos vamos a dirigir y sabemos también de quién debemos de depender. Cuando no llevamos una vida de oración, comenzamos a depender de nuestras habilidades, de nuestros planes, de nuestra estrategia, y en muchas ocasiones esto resulta contraproducente porque al final no nos ayuda en nada. Al final los fracasos nos frustran más, al final las derrotas más bien debilitan nuestra fe. Sin embargo, por medio de la oración, como sabemos a quién nos dirigimos y en quién tenemos puesta nuestra mirada, en medio del fracaso o en medio de la victoria, nosotros sabemos que siempre podemos depender de Dios porque estamos en una comunión y en una comunicación directa con Él. Tremendo. Hermanos, estamos concluyendo este segundo tema de oración. Los aportes de nuestros hermanos han sido tremendos. Realmente la importancia de la oración que vimos la semana pasada y este segundo tema sobre los beneficios que obtenemos al orar, así es un excelente aporte a la vida cristiana. ¿Sabe? El enemigo, una de las cosas que más le quiere estorbar al cristiano es la oración. Hay muchos cristianos que no oran. Y hay cristianos, como decía el pastor Douglas, que solo oran 2-3 minutos y creen que están llenos de una vida de oración. Pero realmente, una vez más, concluimos con la misma pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Qué sucede con aquellos que se hacen llamar cristianos y no oran? ¿Quiénes son esos cristianos que no le están dedicando el tiempo que realmente merece a la oración? Le invitamos. La siguiente semana tenemos nosotros la conclusión de este tema de la oración. A que nos vuelvan a sintonizar, a que estén con nosotros, para que podamos enriquecernos con este tema sobre la oración. Me gustaría agradecer, Pastor Larry, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pastor Douglas, gracias. Una invitación en particular, Pastor. Bueno, estamos recordándoles que reaperturamos los cultos los días domingos de 9:30 de la mañana a 10:30, un poco más corto de lo común, tomando todas las medidas necesarias para prevenir. Hay que cuidarse,
sigamos haciendo caso a las recomendaciones, lavarse las manos constantemente, evitar saludarse estrechando la mano, ni abrazos, ni besos, y sobre todo confiar en el Señor que guarde nuestra vida y nos proteja de todo mal. Pastor Larry, ¿alguna invitación a los jóvenes para esta semana? Bueno, igualmente queremos invitar, ¿verdad?, para que siempre aquellos que estén participando de sus células en línea, ¿verdad?, que siempre se mantengan activos participando de sus células en línea. Igualmente los invitamos para nuestra transmisión el sábado a las 6:30 en lo que respecta a la enseñanza y el mensaje juvenil. Los invitamos este sábado también a las 6:30 con el próximo mensaje. Igualmente también los invitamos a compartir el estudio de esta semana con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Amén. Quisiera que termináramos con una oración. Quiero que ahí en su casa donde están, oremos brevemente. Y quiero que sepa que Jesús dijo que la mayor oración, esas oraciones largas, las debemos de hacer más en lo privado. Brevemente acompáñenme en oración, cierre sus ojos ahí donde está para que despidamos este momento. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor maravilloso, una vez más, mi Dios, que nos permitiste dirigirnos a tu pueblo, Señor, a través de esta transmisión. Mi Dios, bendice grandemente con tu palabra, mi Dios, aquellos que atentamente han visto y escuchado, mi Dios, este mensaje. Glorifícate, Señor Dios, en cada persona. La gloria y la honra te la damos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes.